París y Londres arderán. Rusia responde a Macron con una advertencia final. Días después de la pelea entre Trump y Zelensky, Macron ha insinuado que Francia podría emplear su arsenal nuclear en defensa de Europa, lo que ha sido interpretado por el Kremlin como una amenaza directa. El canciller ruso Sergei Lavrov no ha tardado en responder, advirtiendo que cualquier provocación de Occidente podría desencadenar consecuencias devastadoras. Mientras Francia y el Reino Unido refuerzan su postura bélica, la posición de Estados Unidos también ha dado un giro inesperado. A diferencia de Washington, la Unión Europea, liderada por Macron, parece decidida a prolongar el conflicto a toda costa. Con declaraciones incendiarias, Francia deja claro que está dispuesta a recurrir a todos los medios necesarios para frenar el avance ruso. Pero, ¿a qué precio? Europa podría estar a punto de cometer el error más grande de su historia. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 8 de marzo hablaremos de locura y decadencia, el futuro de los Estados Unidos. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. En una conferencia de prensa, Lavrov fue claro. Si Macron reúne a los jefes del Estado Mayor de Europa y del Reino Unido y habla de la necesidad de usar armas nucleares contra Rusia, esto es, por supuesto, una amenaza. La sombra de un conflicto nuclear se cierne sobre el continente mientras el Kremlin refuerza su postura. La declaración de Macron ha provocado indignación en el Kremlin. Si Francia está dispuesta a hablar de armas nucleares, debe estar lista para asumir las consecuencias, afirmó Lavrov en una rueda de prensa. El canciller ruso advirtió que cualquier intención de utilizar el arsenal nuclear europeo contra Rusia no quedaría sin respuesta. Esta es la primera vez en décadas que un líder europeo sugiere de manera abierta la posibilidad de un enfrentamiento atómico. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó las palabras de Macron como un acto de desesperación. Según Moscú, estas amenazas reflejan la debilidad de Europa y su incapacidad para aceptar una solución diplomática en el conflicto con Ucrania. Europa está jugando con fuego y el fuego puede devorar a los imprudentes, sentenció Peskov. Mientras tanto, la tensión crece en Washington. En una reciente reunión en la Casa Blanca, Zelensky fue recibido con frialdad por Trump, quien dejó claro que la prioridad de Estados Unidos es la paz y no una escalada bélica. No podemos seguir financiando una guerra que no tiene fin, declaró Trump ante la prensa. Esta postura ha debilitado la posición de Zelensky y ha fortalecido la de Putin en la mesa de negociaciones. Lavrov también se pronunció sobre la posible presencia de fuerzas de paz europeas en Ucrania, asegurando que Rusia no ve posibilidad de compromiso y que la discusión está siendo llevada con un propósito abiertamente hostil. Rusia considera que la Unión Europea no oculta sus intenciones de prolongar el conflicto y utilizar la guerra como pretexto para aumentar su influencia militar en la región. Por otro lado, la decisión de Estados Unidos de suspender la transferencia de información de inteligencia a Ucrania ha validado las afirmaciones de Moscú. Lavrov insistió en que sin la ayuda del Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos,
Ucrania no podría haber llevado a cabo ataques de largo alcance contra territorio ruso. La pausa en la ayuda militar de Estados Unidos a Kiev podría acelerar el fin del conflicto, aseguró el canciller. En Rusia, la respuesta ha sido contundente. El ejército ruso ha movilizado fuerzas adicionales en la frontera occidental y ha realizado maniobras militares con simulaciones de ataques nucleares. No queremos la guerra, pero si nos obligan a defendernos, lo haremos, sin dudar, aseguró el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Con una Europa dividida y un Washington cada vez más reacio a continuar con la guerra, Rusia parece estar ganando la batalla diplomática. Si Trump logra imponer su voluntad y forzar a Zelensky a firmar la paz, Macron podría quedar aislado en su postura bélica. A medida que el conflicto avanza, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Está realmente Europa dispuesta a arriesgar su propia existencia por una guerra que podrían evitarse con negociaciones? Rusia ha dejado claro que no tolerará amenazas y la historia nos demuestra que cuando el Kremlin habla, hay que escucharlo. Con el destino de Europa pendiendo de un hilo, los próximos días serían cruciales. Mientras Macron insiste en una postura beligerante, otros líderes europeos comienzan a distanciarse de su estrategia. La decisión final está en manos de aquellos que pueden evitar una catástrofe. ¿Escucharán la advertencia de Rusia o seguirán jugando con fuego? La historia se está escribiendo ante nuestros ojos y el desenlace podría cambiar el curso de la humanidad para siempre. Si Europa no retrocede, podría estar condenada a repetir los errores del pasado y por primera vez, una bomba nuclear podría resonar desde suelo europeo. Sin el apoyo de Washington, la guerra en Ucrania cambiaría drásticamente. Europa por sí sola carece de la capacidad logística y militar para mantener un conflicto prolongado contra Rusia. Sin los suministros y las inteligencias estadounidenses, Ucrania se verá obligada a adoptar una estrategia defensiva, posiblemente perdiendo más territorio ante el avance ruso. La superioridad aérea rusa será determinante. Sin el respaldo tecnológico de Estados Unidos, los sistemas antiaéreos ucranianos estarán en desventaja, permitiendo a la aviación rusa atacar infraestructura clave sin resistencia efectiva. Esto aceleraría la caída de posiciones estratégicas y pondría a Kiev en una situación desesperada. Por otro lado, la moral de las tropas ucranianas se desplomará. La ausencia del apoyo estadounidense haría evidente que Occidente no está dispuesto a seguir sacrificando recursos en una guerra que parece perdida. El ejército ucraniano podría enfrentar deserciones masivas y colapsar en cuestión de meses. Francia y el Reino Unido, por su parte, tendrían que decidir si intensifican su apoyo militar. Sin embargo, sus arsenales y capacidades industriales no pueden compararse con los de Estados Unidos. La OTAN dividida perdería gran parte de su eficacia, lo que facilitaría una rápida victoria rusa en el frente oriental. En el peor de los escenarios, Europa podría optar por una intervención directa en el conflicto. Macron ha sugerido enviar tropas europeas a Ucrania, lo que para Moscú sería una declaración de guerra. Rusia respondería con ataques devastadores contra bases y puntos estratégicos europeos. Si la guerra se intensifica sin Washington, la resistencia ucraniana podría desmoronarse antes de fin de año.
Moscú impondría un gobierno prorruso en Kiev, garantizando que Ucrania nunca se integre a la OTAN. Europa quedaría debilitada, habiendo gastado miles de millones en una guerra perdida. Pero, ¿qué ocurriría si la guerra escalara a un conflicto nuclear? Rusia ha dejado claro que responderá con toda su fuerza si su seguridad se ve amenazada. La doctrina militar rusa contempla el uso de armas nucleares si el territorio nacional es atacado con armamento similar. El primer objetivo de Rusia sería las bases militares clave en Europa. Instalaciones en Alemania, Polonia y el Reino Unido estarían en la lista de ataques inmediatos. Se utilizarían misiles hipersónicos para evitar cualquier intento de interceptación. Francia y el Reino Unido, al ser potencias nucleares, tendrían que decidir si responden. Si París lanza un ataque nuclear contra Moscú, la capital rusa podría ser destruida. Pero al mismo tiempo, París y Londres serían reducidas a cenizas por la respuesta rusa. El conflicto no tardaría en arrastrar a otras potencias. China podría intentar mediar, pero si Estados Unidos decide intervenir nuevamente, el mundo se enfrentaría a un escenario de guerra total. La OTAN y Rusia se encontrarían en un punto de no retorno. En cuestión de horas, decenas de ciudades europeas y rusas quedarían en ruinas. Millones de vidas se perderían en los primeros días de la confrontación. El invierno nuclear resultante cambiaría el planeta para siempre, dejando a la humanidad al borde de la extinción. Europa se enfrenta a una decisión crítica. La guerra convencional ya ha demostrado ser insostenible. Y la escalada nuclear es una posibilidad real si las provocaciones continúan. La única salida lógica es la diplomacia. Pero Macron parece decidido a jugar con fuego. Rusia ha dejado claro que no iniciará un conflicto nuclear, pero si es provocada responderá con una fuerza sin precedentes. Moscú ha reiterado que considera cualquier ataque contra su soberanía como una razón legítima para el uso de su arsenal atómico. Los próximos meses definirán el curso de la historia. ¿Seguirá Europa la senda de la destrucción o prevalecerá la razón? La advertencia de Lavrov no es solo una amenaza, es un llamado a la prudencia antes de que sea demasiado tarde. Este sábado, 8 de marzo, acompáñanos a descubrir la peligrosa estrategia de Donald Trump, que puede poner fin a los Estados Unidos como potencia global y dar paso al surgimiento de China. Locura y decadencia. El futuro de los Estados Unidos. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.